buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que lleguen con nosotros hasta el viernes para conocer las noticias más importantes de este día, y son muchas. Bienvenidos. Así es, tenemos 1 hora con 30 minutos para contarle a usted qué es lo que está ocurriendo aquí en El Salvador y en diferentes puntos del planeta. Para darle un adelanto de lo que hemos preparado, le presentamos nuestros titulares. Los titulares en Noticiero Hechos son presentados por Akaku DRL. Con 64 votos, la Asamblea Legislativa declaró improcedente la convocatoria extraordinaria hecha por el Consejo de Ministros para sesionar el domingo a las 3 de la tarde. Este día enfrentaron a audiencia actuales y exfuncionarios acusados de negociar con pandillas para obtener favores electorales en 2014. Tenemos los pormenores. Consternación ha provocado la agresión sexual y el asesinato de una mujer de 89 años en el occidente del país. Conversamos con especialistas sobre cuáles son los factores que llevan a los individuos a atentar contra personas vulnerables. En El Salvador nuevamente se activan las alertas por el incremento de casos de dengue y neumonía. Conozca la situación. En China, mientras la cifra de fallecidos por coronavirus sobrepasa ya los 700, la comunidad científica identifica a un pequeño mamífero como el animal clave en la transmisión a humanos del nuevo virus. Vamos a comenzar con el detalle de las informaciones que tenemos para esta noche de viernes, cierre de semana. Y le contamos rápidamente. Con 64 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la respuesta al presidente de la República para no realizar una plenaria el día domingo a las 3 de la tarde. Recordemos que el presidente dijo que el Consejo de Ministros había decidido que convocar a la Asamblea para que sesionara el día domingo a las 3 para que discutiera como punto único los 109 millones de dólares para la tercera fase del Plan de Control Territorial, fondos que serían utilizados, según el Ejecutivo, para modernizar a la Policía y la Fuerza Armada. Los diputados obviamente han reaccionado y a continuación le presentamos el reporte de lo que ha ocurrido este viernes. La Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República protagonizan una lucha entre órganos de Estado. El presidente Nayib Bukele presiona a través de redes sociales la aprobación de 109 millones de dólares para la fase 3 del Plan Control Territorial. Toma como referencia el artículo 167 de la Constitución, que en su literal 7 expone que es potestad del Consejo de Ministros convocar extraordinariamente a la Asamblea cuando los intereses de la República lo demanden, pero Mario Ponce es contundente y le responde al mandatario. Esta Asamblea Legislativa solo puede ser convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa. Sería totalmente contradictorio que este servidor, junto a los 83 diputados restantes, convocara al Consejo de Ministros. Los que asesoraron al presidente en relación a hacer uso del 167 de la Constitución Ordinal Séptimo, lo aconsejaron mal. Porque eso es violentar o invadir poderes de otro órgano. El presidente, en medio de la conferencia de Ponce, nuevamente hace el llamado para que una sesión extraordinaria se realice la tarde del domingo. Se rompe el orden constitucional, argumenta el mandatario. No hay tal emergencia porque ¿cuánto tiempo se va a tardar el Ejecutivo una vez le autoricen negociar esos 109? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Y 3 meses después va a venir el proyecto, el préstamo para la ratificación. ¿A dónde está la urgencia? Y este servidor está en la disposición de seguir construyendo acuerdos a través del diálogo, a través de la negociación, pero no a través de la imposición. Pese a reunirse la Comisión de Hacienda para hacer un último esfuerzo, no se logró un acuerdo. Guadalupe Vázquez, de Gana, es consciente que no existen los votos. Lo que sí puedo comprobar que en el interior de Arena hay un deseo de votar, pero alguien detrás de ellos pues no los deja votar. Hay que tener esperanza que la próxima semana bajen, en este fin de semana bajen los ánimos de quienes están alterados, un dictamen favorable para poder someter la votación. O sea, no podemos convocar a plenaria el día domingo porque no hay votos para aprobar un préstamo. Entonces de nada sirve. La sesión plenaria de este viernes se esperaba que durara unos 30 minutos, pero se extendió por varias horas.
La Asamblea Legislativa le respondió a la petición del Consejo de Ministros. Se estima que no obstante que el tema de seguridad tiene una alta prioridad para este pleno, la autorización de un préstamo no constituye emergencia constitucional, sino que ello implica endeudamiento. No existen condiciones materiales que justifiquen la convocatoria extraordinaria, ya que no basta la simple invocación de la seguridad para habilitar el ejercicio de una potestad en observación del principio de separación de poderes. Pero la sesión plenaria terminó y los parlamentarios argumentan constitucionalmente a Bukele, quien dejó abierta una convocatoria para que se proteste en el Congreso exigiendo una plenaria que no se realizará. Incluso advierte que las personas pueden hacer uso del artículo 87 de la Constitución, donde se contempla la insurrección. Lamento que en este momento se esté hablando de criterios de insubordinación, de llamados a la agitación social, porque eso lo que puede traer es más polarización. Claramente que ahí vienen dos elementos de revancha. Uno, por la interpelación que se le va a hacer a sus ministros, que él estima que nadie puede interpelar a su gente, porque él ya los regañó, y no es asunto de regañar, es asunto de que han incumplido responsabilidades que el cargo les asigna. Ahí hay berrinche y hay capricho, ¿de acuerdo? El próximo lunes, la Comisión de Hacienda buscará elaborar un dictamen favorable para la aprobación de los 109 millones. Si se avalan los fondos con 43 votos, el gobierno podrá iniciar una negociación del empréstito que nuevamente tendrá que llegar al Congreso y se necesitará el respaldo de 56 parlamentarios. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. ¿Y quiénes son algunos de los diputados que mantienen su postura de presentarse el domingo al Parlamento? Vamos a comenzar comentando lo que dijo Guillermo Gallegos del partido Gana, quien manifestó en su cuenta de Twitter, como pueden ver en pantalla. Dice: como Gana, estamos listos para asistir a la sesión plenaria este próximo domingo 9 de febrero para tratar con urgencia la aprobación del préstamo de 109 millones que se destinará para seguridad y cumplir con el Plan Control Territorial. Otro de los parlamentarios que reaccionó, ahí lo vemos, Juan José Martel, quien dice: considero que la convocatoria del Consejo de Ministros llena los requisitos constitucionales, por ello voté en contra de la respuesta que esta asamblea le dé, declarándola improcedente. Dice: el domingo estaré presente a las 3 de la tarde en el Salón Azul. Esto es lo que dice este diputado del CD. Mientras tanto, por el partido Arena hubo dos diputadas que manifestaron su opinión con respecto a esta convocatoria. Felisa Cristales de Arena dice: no tengo ningún problema con atender la convocatoria del Consejo de Ministros del día domingo. Y también la diputada por el partido Arena, ahí lo podemos ver en pantalla, Milena Mayorga, dice: yo cumpliré mi deber de legislar y vendré el domingo a trabajar, e incluso incluyó el hashtag Plan Control Territorial. Estas son entonces las posiciones de algunos de los diputados de la Asamblea Legislativa que han dicho que sí llegarán este domingo a las 3 de la tarde a esta sesión plenaria. Y vamos a conocer ahora cuál es la posición del partido Arena precisamente. Este instituto político emitió un comunicado en el que manifiesta su respaldo a las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa en el sentido de impugnar la decisión del Consejo de Ministros. El instituto político hace un llamado urgente al presidente de la República a que cese lo que catalogan como hostigamiento y amenazas al orden constitucional y que respete la independencia de poderes. Bien, el presidente justo también retomó lo que había publicado el partido Arena y puso cuánto miedo en un comunicado y ponía ahí justo lo que había publicado el partido Arena en ese comunicado. Pero el presidente también ha citado el artículo 167 de la Constitución, donde se habla de por qué se convoca a que la Asamblea sesione el día domingo. El artículo 167 corresponde, dice, al Consejo de Ministros convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Y el presidente agrega: en ningún momento dice que la Asamblea deberá aprobar la convocatoria. Y así comienza a dar una serie de explicaciones de por qué era necesario por qué es necesario que la Asamblea sesione el día domingo, tal y como lo hizo público anoche en la conferencia de prensa.
La convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea es de carácter constitucional y no puede ser eludida por un decreto legislativo de carácter secundario. La convocatoria se mantiene intacta y los diputados deben acudir a la misma este domingo 9 de febrero a las 3 de la tarde. Ahí está lo último que ha publicado el presidente de la República y agrega en otra publicación: si los diputados no asisten a su obligación constitucional, se entiende que han decidido romper el orden constitucional mismo con las subsiguientes consecuencias que deriven de esa violación. Eso es lo que le dice el presidente de la República a través de las publicaciones que está haciendo en la red social Twitter. Como vemos, los ánimos siguen todavía crispados y está pues la situación un tanto tensa en cuanto a los choques que se están dando entre la Asamblea Legislativa y el presidente de la República. Así es, de hecho, el presidente Nayib Bukele durante todo este día ha estado sentando posición después de que se conociera la decisión que desde temprano se manejaba de que la Asamblea Legislativa estaba discutiendo no ir este domingo a esta convocatoria, a este Consejo de Ministros que hizo uso del artículo 167, numeral 7, como lo cita justamente el presidente de la República. Ahí en pantalla tenemos una declaración que realizó el día de ayer y que por cierto nosotros se la mostrábamos, en la que hablaba precisamente de esta convocatoria que decía de esta orden a la Asamblea Legislativa de sesionar este domingo a las 3 de la tarde para definir de una vez su voto sobre este financiamiento de los 109 millones de dólares como parte de la tercera fase del plan de control territorial. Ese tuit que veíamos en pantalla lo tiene como fijo, pero obviamente en los últimos minutos ha estado publicando varias cosas como parte de sus reacciones a lo que han venido diciendo los diputados y Arena y el FMLN. Definitivamente que hay que analizar un poco también el contexto en el que se da todo esto. Recordemos que estamos hablando únicamente de, digamos, de lo inmediato, que es esa convocatoria que hizo el Consejo de Ministros, pero ¿qué es lo que está detrás? El tema de los 109 millones se ha venido analizando en las últimas semanas. De hecho, ese crédito ha estado ahí en la Comisión de Hacienda. En determinado momento ya había un dictamen y todo indicaba que iba a ser aprobado. Sí. Pero cuando ese dictamen llega al Pleno, pues no es aprobado, regresa a la comisión y tiene que seguir estudiando. Los diputados, ¿cómo se justifican? Dicen, miren, es que no han dado todas las explicaciones que nosotros hemos solicitado. ¿En qué se va a utilizar? Era lo que decían, ¿no? Entonces, y Arena incluso publicaba un comunicado donde decía no le podemos dar un cheque en blanco al presidente. Sí. Y es ahí donde pues se da este choque por esos 109 millones de dólares. Definitivamente que aquí hay un juego político importante y son las mediciones electorales que en determinado momento se están haciendo para, digamos, para retener el préstamo, porque definitivamente hay un resultado con el plan control territorial. Pero si hablamos de seguridad pública, tenemos que pensar también en los millones que se han invertido en los últimos, ¿qué? 25, 30 años y de proyectos que no han dado resultado. Claro. Entonces, ahora las mediciones electorales parece que no están saliendo y es ahí donde los diputados caen en esta encrucijada en la que, bueno, los ha llevado el presidente de la República al obligarlos a través del Consejo de Ministros a que sesionen el día domingo. Y además que un punto importante que hay que destacar en cuanto al tema de la seguridad y el plan que cualquier gobierno que sea electo realice y quiera poner en marcha es que la seguridad no tiene que ver únicamente con una reducción de los homicidios, sino que estamos hablando de extorsiones y de otros tipos de delitos, además de cómo trabajan las instituciones, cómo se les ayuda a los miembros de estas corporaciones de la policía o del ejército en este caso para que puedan combatir y que es parte de las justificaciones que hace el presidente de la República. Y por cierto, Manuel y amigos televidentes, este tema, esta tensión entre el legislativo y el ejecutivo podría causar crisis y desestabilización en el país. Al menos eso es lo que dicen los expertos en el tema jurídico y sociedad civil. Mientras que el presidente de la República mantiene en firme su convocatoria a una sesión plenaria extraordinaria el próximo domingo para organizaciones sociales, la medida carece de fundamentos y excede las funciones del Ejecutivo. Nos parece irresponsable el manejo que le está dando el presidente a este tema, porque está tocando aspectos muy delicados de la regulación constitucional que no deben de ser abordados de forma tan ligera. Está, a nuestro juicio, excediéndose en su atribución
en el sentido de darle otro significado a esta facultad constitucional. Mal estamos en hacernos sentir como que estamos en un kinder donde un grupo de un grado se ha molestado con el del otro y entonces han decidido no ir a clases. Citando el artículo 87 de la Constitución, el gobierno insta, incluso desde la cuenta oficial de Casa Presidencial, a los salvadoreños para que se presenten al Congreso en un llamado de insurrección. Esto podría revertir los avances en la democracia según expertos. Puede crear una crisis política o puede incluso generar algún tipo de disturbio de la ciudadanía al ser llamados a comparecer a la Asamblea Legislativa, o peor aún, este tema de la insurrección. Es de esperar que haya un desorden cuya magnitud no quisiera tener yo en este momento ni siquiera el pensamiento de lo que puede pasar, sino que esto puede desbordarse en una anarquía. Pero una anarquía que va a tener una característica, va a estar dirigida contra personas e instituciones concretas. La insistencia del presidente en mandatar a los legisladores también abre la puerta a otras posibilidades, como el actuar bajo el artículo 131 de la Constitución de la República, inciso 20, donde deja la posibilidad de declarar con no menos de los 2/3 de los votos de los diputados la incapacidad física o mental del presidente, del vicepresidente de la República y de funcionarios electos por la Asamblea, previo a dictamen unánime de una comisión de 5 médicos nombrados por el legislativo. Ya a ese punto ya no vamos a estar hablando de elementos literales de la Constitución, vamos a estar hablando de el soberano que actúa físicamente. Eso lo puede apreciar históricamente en todo lo que se llama una revolución social contra los déspotas. La decisión que tome la Asamblea Legislativa en torno a la aprobación del préstamo es crucial. Hace una semana había un acuerdo en el tema, pero sin explicaciones, el dictamen fue retirado de la agenda. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bueno, hay una cantidad de opiniones en medio de todo esto, pero nosotros continuamos informándole. La fricción entre el órgano legislativo y ejecutivo tras la convocatoria del presidente Nayib Bukele ha generado diversas reacciones entre los diputados. El presidente sostiene, escuche usted, que la no asistencia a la sesión plenaria convocada para el domingo podría ser, digamos, un rompimiento al orden constitucional. Pero ¿qué dicen los diputados sobre lo que está ocurriendo? Tenemos sus declaraciones a continuación. Por lo tanto, el Consejo de Ministros ha acordado convocar a la sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa este domingo a las 3 de la tarde para que decidamos sobre si van a votar o no por el financiamiento para la fase 3 del Plan Control Territorial. Según el presidente de la República, el artículo 167, numeral 7, faculta a su Consejo de Ministros para convocar a una sesión plenaria extraordinaria. La medida lo que busca es presionar para votar por el financiamiento de los 109 millones. Estos fondos serán para continuar con el Plan Control Territorial. El mandatario no pretende movilizar solo a sus ministros. En su cuenta de Twitter, instó a los salvadoreños a asistir al Palacio Legislativo y ser testigos de esta reunión entre dos poderes del Estado. A juicio de Bukele, la inexistencia de los congresistas a la convocatoria es un rompimiento al orden constitucional. El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, respalda la acción del gobierno y reiteró que no se trata de un choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, la verdad es de que el artículo constitucional establece la convocatoria a través del Consejo de Ministros. Eso es lo que se ha realizado. Sin duda no se tiene la capacidad ni la facultad de hacer que un diputado vote a favor o en contra. Eso será realmente la decisión de cada uno de los diputados. Nosotros, el presidente, mejor dicho, va a llegar personalmente a la sesión plenaria a solicitar que se apruebe ese préstamo. Sin embargo, la lectura de los congresistas dista de la emitida por los representantes del gobierno. Para ellos no se trata más que de una actitud autoritaria.
El Ejecutivo sostiene que la no aprobación del financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial podría revertir los logros alcanzados hasta el momento. El vicepresidente Félix Ulloa agrega que es urgente la intervención del gobierno en este tema y que la negativa de algunos parlamentarios es una táctica para dilatar el proceso, mientras que Bukele criticó la postura de los diputados. Esta última fricción entre el Poder Ejecutivo y Legislativo aparece tras los señalamientos hechos contra miembros de distintos partidos políticos acusados de participar en negociaciones con pandillas. Luego los diputados decidieron revertir la aprobación de los fondos solicitados y, en cambio, apelar a la ministra de Salud y al titular de ANDA por la crisis hídrica que se reportó recientemente. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Y a las 11 de la mañana con 5 minutos, cuando ya se estaba hablando de no asistir a esta sesión convocada para el domingo, entre las reacciones que vimos en el Twitter, hubo una que llama mucho la atención, ahí lo tenemos en pantalla, y es la del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, que habla sobre el plan de control territorial y dijo: el plan control territorial ha tenido resultados en reducir la violencia. Esperamos que se encuentre pronto la mejor forma de darle continuidad respetando el rol de cada órgano del Estado. Cuenten con nuestro apoyo para crear más seguridad y prosperidad en El Salvador, decía el diplomático. Un tuit muy oportuno y aparece justo cuando se da esta discusión y que tiene como telón de fondo pues esos fondos que serían utilizados para financiar el proceso de modernización de la policía y de la Fuerza Armada. Es de recordar que esa es la tercera fase del Plan Control Territorial que está vigente desde el 20 de junio del año anterior. Y el punto central es pues, los fondos para equipar a los elementos de la Fuerza Armada y de la Policía para que puedan desarrollar su trabajo. Ese es el punto central que está en discusión. Y ahora pues, se ha elevado a un nivel en el que ya se da pues, un roce entre los diferentes órganos del Estado, pues a raíz de que en la Asamblea pues, no hay una decisión respecto a qué se va a hacer con esos fondos. Y justamente en pantalla tenemos lo que el gobierno ha informado sobre la distribución de estos 109 millones de dólares, lo que están solicitando que se apruebe para la tercera fase del Plan Control Territorial. 25.9 millones de dólares serán para la videovigilancia, 46.9 para la movilidad estratégica, 15.5 para la modernización hospitalaria, 17.4 millones de dólares como para el equipo técnico y 3.3 millones de dólares para la administración. Esto es lo que ha dicho el gobierno y es como respuesta a lo que muchos diputados en la Asamblea Legislativa decían de por qué no habían aprobado en su momento esta tercera fase al no conocer cómo iba a ser distribuido todo este dinero para esta fase. Así es, hay una cantidad de opiniones sobre el tema, pero nosotros queremos que usted saque la suya con base a toda la información que está surgiendo de todos los involucrados en esta situación. Ya escuchaba lo que dice el presidente de la República, ya escuchaba lo que dicen los diputados, lo que dicen los diplomáticos sobre lo que está ocurriendo en El Salvador, y sigue vigente la convocatoria para el día domingo a las 3 de la tarde. Incluso el presidente dijo que iba a haber una concentración a las afueras de la Asamblea Legislativa para que fueran los ciudadanos testigos de lo que iba a ocurrir, o que tendría que ocurrir en la Asamblea ese día. Así que los invitamos a que estén pendientes de nuestras emisiones. Por supuesto que le vamos a dar cobertura a este tema y nosotros así vamos a nuestra primera pausa comercial, pero volvemos con otras noticias importantes de este día. Una de esas, Manuel, es un contacto que tendremos con una de nuestras colegas, con Marcela Rivera, que le está dando seguimiento al inicio del juicio, las etapas que se dan, ¿no? de estas denuncias contra los políticos que se han reunido con pandilleros. Así es, vamos a tener un panorama de lo que ha ocurrido en los tribunales con estas personas que están siendo señaladas de haberse reunido con pandilleros. Datos importantes: la Fiscalía revela que por lo menos $500,000 llegó a manos de pandilleros y que provenían de partidos políticos. De todo eso vamos a estar hablando cuando regresemos aquí a Hechos Emisión Estelar. Vamos a la pausa.
Tigo enciende tus conexiones con la red del futuro, ampliando la cobertura móvil en nuevas zonas del país, incrementando velocidades en sitios existentes, aumentando la cobertura de red LTE 4G y encendiendo los primeros sitios LTE 4.5G de El Salvador. Porque los salvadoreños nos merecemos la red que nos permita llegar más lejos. Tigo en todo lo que te mueve. Gracias por continuar con nosotros. Como se los adelantábamos, ya hay una resolución en el caso de los acusados, de los políticos acusados de haberse sentado con pandilleros. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador? Ahí se encuentra Marcela Rivera, quien nos tiene datos importantes de lo que está pasando. Marcela, tenemos entendido que todos pasan a instrucción y tienen que pagar una fianza. ¿Qué datos tienes tú sobre este proceso contra estas personas? Buenas noches, Marcela. Buenas noches, compañeros, y precisamente ha sido una jornada de aproximadamente 10 horas en el desarrollo de esta audiencia inicial en contra de los implicados en supuestas negociaciones con pandillas. Estamos hablando que la jueza Segundo de Paz de San Salvador les decretó medidas sustitutivas a la detención, no así para Raúl Mijando, quien actualmente se encuentra enfrentando una pena por otro delito. Pero en el caso del exministro de Gobernación Arícides Valencia y también del exministro de Seguridad Benito Lara, ellos deben hacerse presente cada 40 días al Juzgado Segundo de Instrucción y una caución económica de $10,000 que deberán pagar en 8 días. Eso debe ser en efectivo. En el caso del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, él debe presentarse cada 30 días al juzgado y no hay restricciones para sus salidas del país debido a los compromisos que tiene por su cumplimiento como alcalde de San Salvador. En el caso de Paolo Luers y Wilson Alvarado, no se les ha decretado ninguna restricción, únicamente la caución económica, que es de $5,000. Y bueno, como les comentaba, es parte de la información que se ha estado desarrollando en el Juzgado Segundo de Paz. Es una jornada de casi 10 horas las que se ha desarrollado en este lugar, pero también tenemos las palabras del fiscal, quien también se pronunció al respecto de esta resolución por parte de la jueza Segundo de Paz. La representación fiscal ha acreditado al 100% que todos los imputados han participado en los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, consistente en que los dos partidos políticos mayoritarios en El Salvador, FMLN y Arena, les pagaron a los miembros de las maras para que estos incidieran en el evento electoral 2014 y 2015, haciendo que la población en general no acudiera a las urnas, así como también cuando identificaron a adversarios políticos del partido FMLN, pues les decomisaron los documentos únicos de identidad para que estos no pudieran votar. Bueno, esa es parte de las declaraciones de la Fiscalía y también cabe destacar que tendrán la oportunidad de presentar pruebas acerca de estas acusaciones. Recordemos que hay 7 implicados en este caso de negociaciones con pandillas. Entre ellos está también el ex alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien fue sobreseído definitivamente debido a su fallecimiento, y sin embargo la jueza Segundo de Paz dijo de que en el proceso de instrucción ellos podrían presentar todas las pruebas. Cabe destacar que la defensa en este caso dijo que se descartara las llamadas telefónicas y también el testimonio de los testigos criteriados. Recordemos que eso también salió al aire luego de la operación Cuscatlán de ese testigo Noé, quien también habló acerca de las reuniones de políticos con pandilleros para favorecerse electoralmente en 2014. La jueza dijo que no dio a lugar, es decir, que sí se van a tomar en cuenta estas llamadas y también las declaraciones de los testigos criteriados. Cela, 2 preguntas. ¿Los acusados estaban en el tribunal cuando se dio a conocer esta resolución? Así es, todos estuvieron presentes a excepción de Paolo Luers, quien tuvo que retirarse por cuestiones de salud. Sin embargo, también conversamos con el alcalde Ernesto Mason y dijo de que también tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia y de que también se estarían preparando para la siguiente etapa.
Así es, Marcela, otro punto importante. Hoy se conoció también que se había pedido que se ampliara la investigación en el caso de las reuniones de políticos con pandillas y se hablaba de que se debería extender incluso al profesor Salvador Sánchez Serén, que se debería de incluir a Mauricio Funes e incluso también a David Munguía Payés, quien fue ministro de Seguridad y luego ministro de la Defensa. ¿Se mencionó esto en el tribunal, ahí donde tú has estado dándole seguimiento a este caso? Fíjate que por el momento únicamente se abordaron a esos 7 implicados que ya les comentábamos al inicio. No se mencionó tampoco al expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ni a otro funcionario, solamente a los 7 implicados. Muy bien, Marcela, gracias por el dato. Ahí le podemos a usted sobre la mesa también la información que ha surgido. El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador ya ha terminado la audiencia inicial contra los 7 implicados, entre los que estaban el alcalde de San Salvador, estaba también Benito Lara y Arístides Valencia, sobre el tema de las reuniones de políticos con pandilleros. Para ellos y para Ernesto Mason, a quien tiene usted en pantalla, pues una caución económica de $10,000 y para Paolo Luers y para otra persona más $5,000 y deberán presentarse a firmar al tribunal cada cierto tiempo, Marcela. Es así, ¿verdad? Así es. En el caso de Paolo Luers y de Wilson Alvarado, ellos no tienen esa restricción debido a los trabajos que ellos están realizando y que tampoco dieron alguna fecha en específico en el que ellos se estarían encontrando acá en el país debido a los viajes que se realizan. Pero en el caso del alcalde Ernesto Mason, al igual que el exministro de Seguridad y de Gobernación, ellos sí deben estarse presentando entre 30 y 40 días al Juzgado Segundo de Instrucción. Muchas gracias, Marcela, por tu reporte. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y precisamente sobre este tema contarles que decenas de personas se concentraron en las afueras de los juzgados para mostrar su apoyo al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y esperan que el proceso sea justo. Bien, ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo a nivel judicial, pero vamos a otros temas. Mientras los esfuerzos a nivel mundial se enfocan en frenar el brote del coronavirus, en El Salvador los casos de dengue y neumonía podrían llegar a niveles de epidemia en las próximas semanas si no se implementan campañas de prevención a tiempo. Esta es una advertencia que hace un experto. Luis Alberto López conversó con él y nos presenta el informe a continuación. Es necesario evitar que ingresen al país casos del nuevo coronavirus, pero igual de importante es continuar con las campañas de prevención contra el dengue o la neumonía que están llegando a niveles de alarma en el territorio nacional, de acuerdo al especialista del Colegio Médico. Ya estamos en un nivel de alarma de dengue, es decir, a un paso de poder, si no se toman las medidas adecuadas, puede llegar incluso a una epidemia de dengue, que es una enfermedad que normalmente los salvadoreños sufrimos y todas las enfermedades transmitidas por zancudo. El último reporte del índice larvario indican que solo en San Salvador, en 21 de cada 100 viviendas, hay criaderos de larvas de zancudos, y a nivel nacional es de un 9%. Las neumonías también es de ponerle atención. En lo que va del año, 60 personas han fallecido, la mayoría de la tercera edad, y se han reportado 2.506 casos. Los de infecciones respiratorias agudas superan los 165.000 a nivel nacional. Las neumonías están teniendo un poquito mayor de letalidad comparado al año pasado, y eso es preocupante porque las neumonías es una enfermedad que puede ser prevenida. La podemos prevenir a través de la vacunación, de coberturas de vacunación adecuadas a la población, sobre todo contra la vacuna contra la gripe por influenza y la vacuna del neumococo. Y en ese sentido, hemos visto con preocupación que las coberturas de vacunación contra estas enfermedades no han sido las óptimas y que pueden hacer que si no seguimos cubriendo adecuadamente a nuestra población, el impacto de esta enfermedad pueda ser mucho mayor. Espera que estas campañas para prevenir enfermedades que ya afectan al país se intensifiquen para no llegar a condiciones de epidemia. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Luis Alberto López. Y en 2018 se reportaron al menos 8.257 casos, de los cuales se confirmaron 371 de dengue clásico y 152 con dengue grave.
Además, 7 menores de edad fallecieron en Santa Ana, 7 menores de edad y una mujer adulta de Chalatenango. En el año 2019 se reportaron 27,000 casos. Pero revisemos qué está ocurriendo en la región centroamericana. En Honduras ya se reporta el fallecimiento de 5 personas por dengue. Durante las primeras 4 semanas de 2020 se registraron 4.268 casos, de los cuales 3.868 son de dengue común y 400 de dengue grave. Al hacer una comparación con los casos contabilizados durante el mismo periodo el año pasado, hay un incremento de 2.942 casos de dengue común y 58 más de dengue grave. Y al parecer la región centroamericana debe tomar las medidas de prevención. Esto para que enfermedades respiratorias como por ejemplo el dengue y la neumonía no continúen propagándose. Veamos cuál es la situación que enfrenta Guatemala. Durante la temporada de bajas temperaturas, el INSIBUME registró 3 frentes fríos que afectaron a los guatemaltecos. Estos han causado cientos de casos asociados a las enfermedades respiratorias que afectan mayormente a niños y personas de la tercera edad. Nosotros ahorita, como le dije, estamos por encima de lo esperado según los años anteriores y ya estamos sumando en lo que va del año 174 bronconeumonías y neumonías, un 80% a 83% en lo que es el grupo menor de 13 años, significa nuestros pacientes pediátricos. Es importante que los ciudadanos tomen sus medidas de prevención para evitar que las enfermedades cobren la vida de los guatemaltecos. Siempre traten de abrigarse en las horas de mayor frío, que tengan especial atención para lo que son los extremos de la vida, que son nuestros niños menores de 5 años y lo que son nuestros mayores de 65 años, que son los que más afectados se ven. El primer síntoma característico siempre va a ser fiebre y por todo lo demás un resfriado. En ese momento es cuando tenemos que consultar para evitar consecuencias que pueden degenerar en una neumonía o bronconeumonía, que es lo que estamos captando ahorita en el hospital. Principalmente quienes se encuentren resfriado, que ingiera bastante líquido, que mantenga su fiebre baja y estos síntomas no deben de durar más de 3 a 4 días. Dejamos el tema de la salud y vamos a otros temas. Uno de nuestros equipos dio seguimiento al repudiable caso de una mujer de 89 años que fue agredida sexualmente y luego asesinada, esto en San Julián, departamento de Sonsonate. Familiares y amigos le dieron el último adiós a la anciana. Es un calvario lo que está viviendo esta familia. En este ataúd se encuentran los restos de una anciana de 89 años de edad, identificada como Dominga del Carmen Ramos. Vecinos y familiares están consternados. Ella fue torturada, agredida sexualmente y después asesinada. Indignante, ¿verdad? Porque una señora de 90 años, indefensa, ella vivía solita, pero estaban pendientes los hijos de ella, ¿verdad? Pero como usted sabe que el diablo es diablo y la situación en que vivimos está fregada, ¿verdad? También. Pero lastimosamente es los casos de violencia que estamos viviendo, ¿verdad? Ahí podemos ver que no solamente están sufriendo los niños, sino que también las personas de la tercera edad, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo ahorita. Todo ocurrió cerca de las 8 de la noche del miércoles 5 de febrero. Doña Dominga se encontraba en su vivienda en la colonia 17 de marzo, en el cantón Los Lagartos de San Julián, Sonsonate, cuando fue atacada por un sujeto en supuesto estado de ebriedad, causándole múltiples lesiones en diversas partes de su cuerpo. Aunque fue localizada con vida, minutos después falleció por la gravedad de las heridas. Tragedia directamente, porque el hombre que llegó a regalarla era un borracho y la forzó, la golpeó, la violó y lo mató. Sí, pero ya está detenido en la actualidad, lo agarraron, está detenido, ya está pagando lo que debía. ¿Usted pide justicia para esta persona? Ya tiene la justicia, por la ley le caen 50 años.
Después de haber cometido el crimen, el supuesto agresor, identificado como Jorge Antonio Aguilar Rivas, de 38 años, fue detenido, a quien se le habría encontrado en la bolsa del pantalón el anillo de matrimonio de la anciana, el cual, de acuerdo a familiares, nunca se quitaba de su mano. Algo que no se esperaba, que ni siquiera se imaginaba uno, ¿verdad? No sé, siento que no hay palabras para decirle el dolor que invade de ver de qué tan cruel esa persona tuvo ese valor de actuar con una señora indefensa, porque ya era casi una niña, pues ya no actuaba ella con normalidad, ya no se podía defender. La señora fue sepultada este viernes en el Cementerio General de Armenia en Sonsonate. La familia espera que se haga justicia terrenal, porque aseguran que de la divina nadie se escapa. Con imágenes de José Delgado, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. ¿Y cuáles son los tipos de maltrato a los que se ven sometidos los adultos mayores? Ahí tenemos en pantalla algunos de ellos, los más graves: abuso físico, agresión sexual, violencia psicológica, abandono y abuso económico. Usted seguramente se preguntará qué está detrás de todo esto que ocurre cuando se ataca a un anciano y cuando ocurren hechos como el que le comentábamos ahí en San Julián, en el departamento de Sonsonate. Hablamos con expertos para que nos explicaran cómo poder, digamos, entender lo que ocurre cuando se dan este tipo de acciones en contra de personas indefensas como una anciana de 89 años. Mentalidad agresiva, trastornos de personalidad, secuelas de traumas sufridos desde la niñez son algunos de los factores que pueden incidir en el comportamiento de una persona agresiva, que no es identificable fácilmente. Así lo perfila la psiquiatra Claudia Vega. Ellos son muy impulsivos, suelen ser bastante personas que uno lo dice como mecha corta, son agresivos no solamente con los seres humanos, sino que también con los animales, con normas institucionales. Entonces son más proclives a cometer cualquier delito y no tener cargos de conciencia o culpa cuando realizan los actos. Carla de López tiene experiencia en el trato con personas de la tercera edad. Es administradora del centro de día de Fusate. Cree que una actitud violenta con personas vulnerables e indefensas sobrepasa la tolerancia y la comprensión. Cuando se violentan los derechos de una persona que es totalmente vulnerable, una persona de la tercera edad no se puede defender como tal vez lo haría una persona joven. Para que se den estas agresiones, primero es porque la persona desde la niñez, ¿verdad? El agresor ha perdido toda su humanidad, ¿verdad? Algunos ciudadanos perfilan el problema por la falta de educación, de valores, de disciplina desde el hogar. Se debe a la enseñanza, a la educación que a uno le dan cuando en su casa, cuando es joven, que está todavía con sus padres. Una responsabilidad de los padres de familia, de saberlos educar a los hijos desde pequeños, ¿verdad? Para que también ellos ya mayores respeten. Falta de disciplina, yo siento que depende de la educación que le dan a esa persona, tanto los padres. Y es que la sociedad salvadoreña ha vivido en un contexto de historial de violencia, donde sus efectos no se han tratado o priorizado con políticas efectivas de salud mental, a pesar que sus manifestaciones las vivimos en nuestro entorno, en el diario vivir. Son enfermedades igual que las demás y que sí requieren un tratamiento de manera urgente, porque lamentablemente la salud mental no solo me afecta a mí, comienza a afectar todas las esferas de mi vida, mi trabajo, mis lugares académicos, mi familia, mi pareja. Entonces llega a combinarse un montón de factores que no solo van a deteriorar a la persona, sino también a su entorno. Las agresiones psicológicas a las que a diario está sometida la población salvadoreña por el ambiente político, laboral, económico, de inseguridad, migración y familiar, entre otras variables, denotan la necesidad de darle importancia a las políticas de salud mental. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Las políticas de salud mental. ¿Cuáles políticas?
de salud mental. Es muy importante, Manuel y amigos televidentes, hacer conciencia de la importancia de cuidar nuestra mente, porque eso justamente de ahí derivan todas nuestras decisiones. Y otra cosa que decíamos, Manuel, que es importante, es la educación que se da en la casa. Obviamente cuando una persona padece de alguna enfermedad mental, esto pues tiene que ver con procesos químicos, ¿verdad? Como por ejemplo la esquizofrenia, la bipolaridad, son procesos químicos, no trastornos de la personalidad como tal, pero hay factores que los desencadenan. Por eso la educación en casa debe de ser la prioridad. No podemos esperar que otros hagan nuestro trabajo. Así es, y todavía nos falta mucho en materia de respeto y amor hacia nuestros ancianos. Definitivamente creo yo de que es un elemento importante el querer y respetar a las personas mayores. Claro. Independientemente que sean tus parientes o no, creo que se merece un respeto, igual que los niños, igual que los animales. Creo que eso es parte de la convivencia, lo que tenemos que aprender como sociedad. Pero bien, ahí tenemos este caso que esperemos no se repita. Definitivamente no es nada agradable hablar de situaciones como esta. Es terrible. De esta forma nosotros vamos a una nueva pausa comercial y volvemos con más noticias. Vamos ahora con las noticias internacionales. Un pasajero argentino del crucero Diamond Princess en cuarentena frente a las costas de Japón figura entre las 61 personas que han contraído el nuevo coronavirus. Es el primer caso confirmado de un latinoamericano diagnosticado que se haya anunciado hasta el momento. Primer caso conocido de un latinoamericano diagnosticado con el nuevo coronavirus. Un pasajero argentino del crucero Diamond Princess en cuarentena frente a las costas de Japón figura entre los 61 infectados, según anunciaron el viernes las autoridades japonesas. El crucero, que llegó el lunes por la noche a las inmediaciones del puerto de Yokohama, cuenta con unos 3.700 pasajeros y tripulantes, de los cuales 273 se han sometido a los test de detección. Las pruebas se limitaron inicialmente a las personas que presentaban síntomas o que habían estado en contacto con un pasajero que desembarcó en Hong Kong y al que se le diagnosticó la enfermedad. Pero ahora el ministro de Salud dijo que se someterá a test adicionales a personas vulnerables a bordo como los ancianos y a aquellos que han estado en contacto con los nuevos casos positivos. El Diamond Princess se encuentra en una cuarentena que podría durar hasta el 19 de febrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes, es decir, este día, el trabajo ante el nuevo coronavirus y su gobierno ofreció hasta $100 millones al gigante asiático, es decir, a China y a otros países golpeados por esta enfermedad, mientras que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre escasez de máscaras y equipos de protección personal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes el trabajo que las autoridades chinas hacen en contra de la epidemia del nuevo coronavirus. Anoche tuve una muy buena conversación con el presidente Xi y hablamos mayormente del coronavirus. Trabajan realmente duro y creo que hacen un trabajo profesional, están en contacto con el mundo. La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades estamos trabajando juntos, pero la Organización de Salud está trabajando con ellos, el CDC trabaja con ellos y tuve una gran conversación anoche con el presidente Xi. Después, el gobierno estadounidense ofreció hasta $100 millones a China y otros países golpeados por el nuevo coronavirus. Por su parte, la OMS anunció que el mundo enfrenta una escasez de máscaras y equipamiento especializado. El mundo se enfrenta a una severa penuria en el mercado de equipos de protección personal. La demanda es hasta 100 veces más alta de lo normal y los precios son hasta 20 veces más altos. Esta situación se ha exacerbado por el uso inapropiado generalizado de máscaras fuera de la atención al paciente. Como resultado, ahora hay reservas agotadas y atrasos de 4 a 6 meses. En tanto, la comunidad médica sigue investigando y el viernes se publicó un estudio en la revista médica estadounidense JAMA que narra cómo un paciente ingresado en el departamento de cirugía por un dolor abdominal en un hospital de Wuhan en enero contagió a 40 funcionarios médicos.
17 personas que fueron hospitalizadas por otros motivos también se infectaron con el nuevo coronavirus durante su estadía en el centro de salud. En total, 41% de los 138 casos de personas tratadas por la epidemia en este hospital, entre el 1 y el 28 de enero, contrajeron la enfermedad en el propio establecimiento. Y conozcamos al pangolín, un pequeño mamífero conocido por sus escamas y amenazado de extinción. Este podría ser un animal clave en la transmisión al hombre del nuevo coronavirus, que ya ha provocado la muerte de al menos 717 personas en China. Investigadores de la Universidad de Agricultura del Sur de China identificaron al pangolín como un posible huésped intermedio que facilitó la transmisión de este virus. Un animal que alberga el virus sin estar enfermo y puede transmitirlo a otras especies. Se llama reservorio. En el caso del nuevo coronavirus, se trata probablemente del murciélago. Según un estudio reciente, los genomas de este virus y los que circulan en este animal son idénticos en un 96%, pero del virus del murciélago no puede fijarse en los humanos receptores y debe, sin duda, pasar por otra especie para adaptarse al hombre, lo que se llama huésped intermedio. Después de haber estudiado 1000 muestras de animales salvajes, los científicos han determinado que los genomas de las secuencias de virus estudiadas en el pangolín eran en un 99% idénticos a los de los pacientes infectados por el coronavirus de Wuhan. Este es un dato importante, lo que estabas mencionando, Pamela, porque la comunidad científica ha estado buscando dónde podría estar, digamos, el punto de partida de esta enfermedad. Se conoce de que el reservorio son los murciélagos y el animal huésped es este animalito que se llama pangolín y que los asiáticos, los chinos específicamente, se lo comen, se comen la carne y ocupan las escamas y los huesos en la medicina tradicional y de esta forma puede haber llegado a, digamos, a los seres humanos. En este caso dice que se comen miles de pangolín cada año en China, porque su carne es muy codiciada en esta comunidad, digamos. Y además que están en peligro de extinción. Este es un estudio, obviamente la Organización Mundial de la Salud todavía no da certeza, pero esto da nuevas luces de las investigaciones que se están realizando para entonces lograr determinar, como ya lo decía Manuel, el reservorio natural sería el murciélago, pero ¿cuál es este animal intermediario que hace que se propague o infecte a las personas? Y como ya Pamela lo estaba comentando, un 99% de los genomas que estudiaron en esta Universidad de Agricultura de China ve la posibilidad, estamos hablando de un 99% entonces, de que él sea el intermediario del coronavirus. Es un animal que está en peligro de extinción y que me imagino que con este anuncio debería de dejar de consumirse y dejarlo en paz en su hábitat, porque el problema es que esté cerca del humano y que sea consumido, si es que es si se confirma definitivamente el que entonces provoca que se propague la enfermedad. Claro. Exactamente, y la comunidad científica pues continúa investigando. Estos son estudios preliminares, todavía falta mucho que averiguar sobre el tema del coronavirus, porque identificar cuál es el origen puede llevar a que se cree pues una vacuna. De hecho, se decía que científicos italianos ya habían logrado aislar el virus y este también era un paso importante para comenzar la fase de trabajar en un medicamento que pueda resolver el problema que tiene en este momento China y la comunidad pues científica mundial, ¿no? El tratar de resolver y enfrentar esta enfermedad que ya ha dejado pues más de 700 muertos en China y que tiene pues preocupado al mundo entero, porque creo que en ninguna parte pues están pensando que, digamos, de forma divertida de esta enfermedad. Realmente es algo preocupante porque pone en peligro pues la vida de todos los seres humanos, ¿no? Claro, y además que ya se conoció del primer latinoamericano infectado, ¿verdad? Con este buque, veíamos las imágenes en este buque japonés junto a un italiano, que también hay otros casos de italianos, pero el primer latinoamericano. En Estados Unidos ya hay casos y hay que recordar de que son pocos los países de América Latina que tienen las herramientas, esto según la Organización Panamericana de la Salud, para hacer el análisis y determinar con rapidez si es o no
coronavirus. El Salvador no es uno de esos países, ninguno de Centroamérica. De hecho, el que tenemos más cerca es México y después naciones suramericanas. Bueno, con esta información nosotros nos iremos a una pausa comercial. No nos cambie, que todavía tenemos más hechos que presentarle. Son las 9 de la noche con 15 minutos. Nos hace falta presentarles información deportiva y nuestro compañero Néstor Hernández nos tiene un resumen preparado para todos ustedes. Adelante. Buenas noches, amigos. En los deportes tenemos a continuación la previa de la Primera División de Fútbol. En la jornada número 6 de la Primera División de Fútbol habrá 6 partidos importantes, 4 de sábado, 2 de domingo. El Jocoro en el estadio Ramón Flores Berríos de La Unión enfrentará al equipo Cuchero del Municipal Limeño, el dueño de casa, pero Jocoro en esta ocasión como local administrativo, con precios de $5 y $10. Se trata de un Jocoro en el momento en el cuarto lugar de la tabla con una victoria, 3 empates y una derrota, con 6 puntos en el certamen hasta el momento. Por su parte, Municipal Limeño va de manera dubitativa. Una victoria, 2 empates y 2 derrotas, aunque en los últimos 3 duelos no ha perdido, pero está en el octavo lugar con 5 unidades. Duelo que podría significar la confirmación que el Jocoro arrancó de gran forma y no de casualidad, y que Municipal Limeño se puede complicar la vida en el arranque del certamen. Próximo duelo en el estadio Ana Mercedes Campos, el Sonsonate en contra del Chalatenango. 2 equipos con muchas dudas, con mucha irregularidad en el arranque del torneo. El Sonsonate de momento en el 10º lugar, tiene 5 puntos y con mala diferencia de goles. Mismos puntos que tiene el Chalatenango, está en el 11º puesto. 2 equipos urgidos por sacar una victoria. Ganaron hace 3 jornadas, luego perdieron ambos y empataron en la jornada más reciente. Por eso les urge al equipo de Polillita da Silva sacar una victoria en su casa, aprovechar que tendrán a su gente. Y por qué no, también el cuadro de Juan Ramón Sánchez, llegar a plantarse como un equipo duro y conseguir la victoria en condición de visitante. Posteriormente, en sábado, también en el estadio Jorge Suárez Landaverde, a las 7:15 de la noche, el equipo de Isidro Metapán recibirá a los Fantasmitas de Jiboa, uno de los equipos sensación hasta el momento porque está invicto. El Independiente tiene 9 puntos en 5 partidos, 2 victorias, 3 empates y sin derrotas, 4 goles a favor y 2 en contra. En la portería con Matías Coloca como el principal verdugo de los equipos rivales. Para este juego habrán precios de 5, 10 y $15 para los aficionados. En esta misma jornada, partido en el Estadio Cuscatlán, Alianza contra FAS a las 7 de la noche, el sábado 8 de febrero. En el Estadio Juan Francisco Barraza nos pasamos al domingo, porque Club Deportivo Águila a las 3:15 en contra de Santa Tecla, partido a puerta cerrada, cerrando la jornada con el duelo en el Estadio Sergio Torres Rivera, con el vencedor en contra del Once Deportivo. Plaza Mundo y Club Rotario entregaron más de 400 mochilas a niños de educación parvularia y primer ciclo que estudian en los centros escolares ubicados en los alrededores del centro comercial. Jennifer Flores nos cuenta más en la sección Hechos RCE. La alegría de los niños y niñas de educación parvularia y primer ciclo era evidente, pues estaban a la espera de su mochila cargada de útiles escolares para este año lectivo. En la actividad, cantaron, bailaron y disfrutaron al máximo. La iniciativa forma parte del programa de responsabilidad social empresarial Sonreírse de Agrisal. Por más de una década han apoyado a estudiantes que cursan sus primeros años de formación en escuelas públicas ubicadas en el área de influencia del centro comercial. Lo que buscamos es que a los niños más pequeños poderles ayudar con estos insumos que, como vieron, son cosas pequeñas, ¿verdad? Para niños, que lápices, que vitaminas, que una libreta, un libro, cosas para ellos. El proyecto es apoyado por el Club Rotario. Sus representantes hablan de la importancia de apoyar a este sector con mochilas totalmente equipadas. Nosotros tenemos 13 años de estar haciendo esta actividad como Club Rotario. Por supuesto necesitamos benefactores y Agrisal es uno de los que se nos ha unido desde la 12ª campaña. Nosotros hemos donado
en estos 13 años 189,000 mochilas. Los padres y maestros aplaudieron la iniciativa. Ellos reconocen que la ayuda incentiva a los niños a seguir estudiando y a su economía familiar. Aparte de eso, les estimula, ¿verdad?, en el aprendizaje en cuanto a ese estado de armonía, que ellos sienten que se les toma en cuenta, y eso pues es bastante bien para su estado de conducta y los cambios también, porque se sienten alegres, emotivos y que se les está tratando. Ayuda bastante a unos que ya no pueden costearse muchas cosas, esto les ayuda a ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les entregan? ¿Primera vez? No, ya es segunda vez que ellos nos hacen la invitación, ¿verdad?, a venir a la Plaza Mundo, mochilas, cuadernos, les entregan a los niños lápices, borradores. En los últimos 12 años, el programa ha beneficiado a más de 4,000 estudiantes de 25 centros escolares de los municipios de Soyapango, Ilopango, San Martín, Tonacatepeque y Ciudad Delgado. Esto ha significado una inversión superior a los $30,000. Con imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores para Hechos RCE. Vamos a revisar algunas notas departamentales. En la zona de Usulután, 7 lesionados dejó un accidente de tránsito sobre la carretera panamericana a la altura del desvío al municipio de Estanzuelas. Las víctimas son 3 agentes policiales y 4 personas que viajaban en una camioneta particular, quienes fueron trasladadas a un centro hospitalario. Y un motociclista, quien no pudo ser identificado, murió en otro accidente de tránsito que se registró en la carretera que dirige al municipio de San Francisco Javier en Usulután. Según investigaciones preliminares, el conductor de la motocicleta invadió el carril impactando contra este pick-up. Bien, y también durante un retén policial en San Miguel se capturó a 3 personas que portaban alrededor de 50 porciones de crack. También fue detenido un hombre acusado por el delito de violación. 3 personas fueron detenidas por la policía de San Miguel cuando realizaban un patrullaje de rutina. Al ser registrados en el vehículo que se conducían, se encontraron con 50 porciones de crack, por lo que de inmediato fueron capturados, vinculados con el delito de tráfico ilícito de drogas. Y intersecta a un vehículo, es un pickup Hilux. Se percatan que adentro encontraron una cantidad de 50 porciones, al parecer es droga, de esta que se le llama crack. Los detenidos, los imputados son Marvin Giovanni Amaya Díaz, de 28 años, Andy Marjorie Velázquez Díaz, de 26 años, y Sabina Díaz Perdomo, de 49 años, por delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública. A la vez se decomisó el vehículo Hilux de mención y una cantidad de $90 y otras cuestiones que ellos portaban ahí de uso personal. El trabajo policial no se quedó ahí y se hizo efectiva la captura de otro sujeto reclamado por la Fiscalía, por el delito de violación en menor incapaz. También se dio otra detención, una persona de nombre Fidel Ángel Zúñiga, de 50 años. Esta persona era reclamada mediante orden administrativa por la Fiscalía y se le imputa el delito de violación en menor incapaz agravada, pues había violado a una persona, una menor de edad, que no se puede poner el nombre, ¿verdad? Tanto los acusados por el delito de tráfico ilícito de drogas y el de violación serán llevados a los tribunales en las próximas horas, lugar donde deben enfrentar el juicio por los delitos cometidos. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Bien, ahí teníamos algunas de las informaciones departamentales, como decíamos, y diferentes hechos que ocurren en todo el territorio nacional, y ustedes los conocen aquí a través de Noticiero Hechos. Así es, les hacemos la invitación, ya casi nos despedimos, pero les hacemos la invitación para que estén pendientes de nuestras publicaciones en redes sociales y también de nuestras emisiones el fin de semana, especialmente por lo que se espera que suceda el domingo en la Asamblea Legislativa. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha asegurado que va a llegar, incluso ha hecho una convocatoria para que ciudadanos se sumen a esta petición que está realizando él
para que se llegue a un dictamen para que sean aprobados los 109 millones de dólares que está pidiendo para la tercera fase, para implementar la tercera fase del Plan Control Territorial. Los diputados han dicho sí va a haber comisión, pero la próxima semana, y en la comisión vamos a hablar, vamos a ver a qué acuerdo llegamos para entonces votar el jueves en la sesión plenaria y no el domingo, como ha dicho el presidente. Así es, diferentes elementos de un punto de debate, el financiamiento del Plan Control Territorial, 109 millones, la tercera fase, es de recordar que la primera fase fue el despliegue, la segunda fue la que se denominó oportunidades y la tercera se denomina pues la modernización de la policía y de la Fuerza Armada. Y eso es lo que está al centro de la discusión en estos momentos y pues por eso que el Consejo de Ministros hizo esta convocatoria para que los diputados sesionaran el domingo, aunque esto pues no ha sentado bien en los pasillos legislativos. Así que vamos a tener, por supuesto, cobertura de toda esta información siempre en las 3 emisiones de Noticiero Hechos y las de fin de semana, como Roxana les estaba comentando a todos ustedes. Que tengan feliz descanso y un bendecido fin de semana. Que estén bien.